enfermedad. Dos contrarios, opuestos, cuya solución definitivamente tiene que ser dialéctica, pero también dialógica, ¿no? Dialógica. Sí, no es de otra manera. Nosotros siempre hemos insistido en que los pueblos van desarrollando sus medidas para alcanzar la salud. De una o de otra manera, a la par de la medicina tradicional, normal, va desarrollándose casi que por debajo de la mesa una medicina que le han dado un nombre, pero que tampoco es como muy correcto, que es el nombre de medicina alternativa. Y eso lo encontramos en esta cuestión. Si nosotros entráramos a definir qué es la medicina, qué es la salud, perdón, desde el punto de vista de la medicina tradicional, tendríamos que recurrir a la definición de la Organización Mundial de la Salud, que establece que es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedades. Miremos esta frase y ya ahí encontramos una cantidad de contradicciones. La salud no puede ser un estado, porque ahí ya nos metieron o nos pusieron una camisa de fuerza, nos metieron en un cajón. Y en el sentido de completo bienestar físico, mental y social, habría que preguntarse si realmente en estos momentos hay un país, un pueblo que haya alcanzado ese completo bienestar físico, mental y social. Entonces, ya nos meten ahí en otro problema de considerar la salud como algo inalcanzable. Y entonces, ahí tenemos que ir viendo cómo es que se va desarrollando la cosa. Y no solo la ausencia de enfermedades. Ahorita hablamos un poquito más de eso. La salud definitivamente no es un estado, porque no es estática la salud de una persona o de un colectivo. Por ejemplo, cuando se toma una muestra de sangre, uno dice, voy ante el médico a ver las pruebas para ver cómo estoy. No, ya él no está en ese momento igual a como estaba cuando le tomaron la muestra. Recuerden que la vez pasada hablábamos de que en el organismo había alrededor de 30.000 reacciones enzimáticas por segundo. Por segundo. Entonces, lógico que eso, el cuerpo al que le están sacando la sangre, en ese momento tiene ese estado, pero al siguiente momento es otra la situación. Y entonces eso va cambiando. Es interesante que nosotros vayamos mirando esto así, porque
nosotros tenemos la tendencia a supervalorar los resultados de unas pruebas, por ejemplo. Todos hemos escuchado eso, pero fulano se murió. Y y eso, pero si ayer estaba bien. ¿No? ¿Por qué se murió? Vamos a irnos metiendo poco a poco. Nosotros también estamos acostumbrados a que clasificamos la salud de acuerdo con las medias estadísticas. Sano es aquel, entre comillas, que no tiene ninguna enfermedad. ¿Realmente todos somos sanos? ¿O todos somos enfermos? Es increíble que nosotros todavía en este momento estemos discutiendo estas cosas. La medicina sabe eso hace muchos años, de que la media estadística lo que hace es que coge una población, le realiza los exámenes correspondientes y de ahí saca una tasa que es la que representa. Entonces dicen, la mortalidad infantil en Colombia es del 17 por 1000 nacidos vivos. Pero uno se pone a ver que esa es una media estadística. ¿Y cuántos niños han seguido muriendo después de eso? ¿Cuántos niños en La Guajira han muerto por desnutrición, por ejemplo, en el Chocó? Entonces, esa media estadística nos da una cifra que nos puede ayudar a dimensionar un problema, pero generalmente esa cifra es muy inferior a la cifra real, verdadera. Y otra situación que es realmente preocupante es que los enfermos, cuando son enfermos graves, son arrancados por la ciencia médica tradicional de su medio y son llevados a centros que pueden ser muy buenos, son muy lindos, pero que son asépticos. Usted entra a un hospital y todo es inmaculado. Ya hay un cambio para la persona. Está realmente en otra situación. Y esa persona siente terror, miedo, entra en una incertidumbre total. ¿Qué va a hacer de mí? Y no solo de él, sino de sus hijos, de su familia. La salud desde el punto de vista médico es un significado meramente biológico. Si el corazón funciona mal y ese señor no tiene nada más que el corazón. Ese señor no tiene pensamientos, no tiene historia, si no es la historia clínica, no tiene amigos, no tiene vida. Está ahí metido, en la caja negra, como dicen. Y según el punto de vista médico tradicional,
nosotros adquirimos una enfermedad. O sea, nosotros no hacemos una enfermedad, sino que la adquirimos, algo que nos viene de afuera. Y entonces se olvidan de que el ser humano tiene una teleología, tiene un patrón, digámoslo así, de vida, tiene un propósito de vida. Por eso entonces a nosotros siempre nos enseñan a tenerle terror a la enfermedad. A tenerle terror a la enfermedad. Porque además esas concepciones nos las imponen verticalmente, como en una estructura militar. La vez anterior veíamos algunos instrumentos del poder que tiene la medicina tradicional. La bata blanca, el fonendoscopio, descrestoscopio, como le decimos. O la sabiduría de ese señor que está allá, que nosotros lo vemos tan grande y como estamos enfermos nos vamos opacando y nos vemos cada vez más chiquito, y ese señor cada vez más grande, porque él es el sabio. Y nos arrancan la capacidad de pensar nuestro propio propósito vital. Después de la lectura del libro del doctor Payán, que se llama Lánzate al vacío, se extenderán tus alas, donde hace él todo un recorrido filosófico, político, social de toda esta problemática. Que yo pues quería explicarle, entonces yo sugiero que nos pongamos en paz con nosotros mismos. Hablemos poco con los demás y mucho con nosotros mismos. Y seguro que vamos a tener una salud de hierro. El perdón es un instrumento muy poderoso para la salud. Desde el punto de vista alternativo, la salud tiene que ser una salud holística, integral, total. ¿Por qué holístico? Eso se viene hablando desde hace ya algunos años. Y holístico engloba tanto lo físico como lo psíquico y mucho más allá. Lo planetario, lo cósmico. Y yo no sé si de ahí para adelante hay otra realidad. La medicina alternativa mira la enfermedad como parte de un propósito vital. Nosotros recordamos que nuestros viejos decían: Raúl el poeta se enfermó. No que hizo una enfermedad, sino se enfermó. O sea, es la persona la que hace su enfermedad. Lo enfermaron. Lo enfermaron. Atrajo con la mente la enfermedad. Ya cuando dicen lo enfermaron, ya tú estás afuera de eso. No, la enfermedad la desarrolla uno. No la desarrolla más nadie. Nosotros hacemos las enfermedades.
Todas las tenemos. Y ahí juegan, sí, una cantidad de cosas, no solamente lo físico, lo biológico, lo anímico. El bajo sueldo. El bajo sueldo. Lo de hambre, el no sueldo. Todo eso va jugando. Porque nosotros como seres de la naturaleza siempre estamos buscando nuestro propio orden. Y nos enseñan a estar siempre ciertos de ciertas certezas. Cuando algo se sale de ahí, entonces tú dices, no, ese es caótico, anarquista. Pero nosotros siempre tendemos a nuestro propio orden. El doctor Payán habla de esto y define que el ser humano es un ser eco-organizado. Que recibe energía. Él le llama entropía, energía de su medio. Y cuando habla de medio, habla de todo esto, ¿no? Lo biológico, lo material, las ideas, el cosmos, el planeta, todo eso. Por eso, como dice Freddy, nosotros tenemos necesidad de recuperar nuestro propio poder sobre nuestro propio cuerpo. Esa frase de Freddy de empoderarnos es muy diciente. Y esto tiene algunas connotaciones ya, por ejemplo, a nivel práctico de la relación médico-paciente. Si el modelo médico tradicional es vertical, acá es horizontal. ¿Qué tiene la persona? ¿Qué hay un intercambio entre médico y paciente? Él siempre busca la manera de escuchar a su paciente, pero ese paciente también lo está transformando a él. Es lo que Humberto Maturana llama el lenguajeo. Hablando dos personas, si no están en un plan de confrontación, los dos se van transformando. No que entra por aquí y sale por acá, sino que entra por aquí y hace todo el proceso. Y lo que no se le sirve lo bota, pero algo le quedó allí. Entonces, desde ese punto de vista, se propone transitar por un nuevo paradigma, porque el paradigma médico actual está demostrando que ha sido superado. La acupuntura china tiene más de 3.000 años. La terapia neural tiene más de 150 años. Los masajes desde el mismo nacimiento de la humanidad. El valor de una caricia desde el nacimiento de la humanidad. ¿O es que ustedes no se acuerdan cuando se pegaban un porrazo y salían corriendo ante la mami? Y la mamá le daba un besito y eso le quitaba el dolor. Con salivita.
Es increíble. ¿Qué transformaciones? ¿Qué hace esa caricia? Entonces, ese nuevo paradigma tiene que ser elaborado con un espíritu colectivo que tenga en cuenta la singularidad de las personas. Debe ser desarrollado en un entorno dialéctico, dialógico. Dialéctico para superar las contradicciones antagónicas, y dialógico para superar las contradicciones no antagónicas. Una y otra son transformadas por lo que se llama la sustancia del amor. Yo escuchaba mucho a Chávez cuando hablaba de amor. Y él se murió dándole amor a todos los pueblos. Le repartió el petróleo a sus paisanos. La caterva reaccionaria de Venezuela, que cómo, no. Fue un acto de amor. Estados Unidos le ofreció el petróleo. Sí. Un nuevo paradigma debe tener en cuenta que la salud es un algo autoorganizado que tiene que partir de una transformación interna. Si yo no me transformo, yo no puedo transformar nada. Una piedra allí que no puede mostrar un ejemplo. Y la necesidad de convertirnos del paciente objeto, que no tiene ningún derecho, al paciente sujeto. Nosotros nos olvidamos de que realmente la salud es un derecho humano fundamental, porque va de la mano del derecho a la vida. Por eso tenemos que exigirla. Entonces tenemos que emprender acciones a nivel del escenario político. De pronto la otra semana nos podemos meter en eso, a ver qué pensamos. A nivel del escenario de salud pública. De aquí a 2 semanas. De aquí a 2 semanas, sí. En el escenario educativo, ¿qué podemos desarrollar? En el escenario personal, ¿qué compromisos vamos a adquirir con nosotros mismos y con el colectivo? A nivel del escenario social, recuperar nuestra historia, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. A nivel del escenario planetario, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos algo por el medio, sí. Con la cantidad de información que tenemos, todos los habitantes de la Tierra, más o menos una gran parte, la naturaleza, que es nuestra madre, la están llevando de arriba abajo. Entonces eso también nos afecta psíquicamente. Claro. Individualmente nos vemos impotentes, pero en colectivo podemos hacer cosas. Claro. Y esa es la salud. Y bueno, quisiera yo que de pronto pudiéramos adivinar un poquito y meternos en el escenario cósmico, a ver que hay mentes que llegan y desarrollan una serie de teorías. Por ejemplo, Einstein. Hace ¿qué? 100 años que Einstein formuló su teoría de las ondas gravitacionales
Y ahora se está comprobando que son ciertas. ¿Cómo afectan esas ondas nuestro cuerpo? ¿Cómo afectan las ondas gravitacionales de la luna, por ejemplo? Y tenemos que recuperar esos saberes ancestrales que nos enseñaban que la luna influye sobre el hombre y la mujer. ¿De qué manera? Pero nuestros viejos miraban la luna y decían, en 15 días sembramos. Y será fijo. Entonces, la invitación es esa.